Shalom hermanos, la página de Perajusa, compartiendo estudios bíblicos, Torah, Tanaj, Brit Hadasha, completamente gratis, con la finalidad de que podamos encontrar salvación y vida eterna en Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos. Mi vida y la vida de usted es un camino. Y lo importante es qué estamos aspirando, qué queremos con nuestras vidas. Cuando era niño, sentía muy fuerte el llamado de servir a Dios con mi vida. Como el contexto en el que crecí era cristiano evangélico, yo pensaba que eso era lo máximo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo amaba la verdad y el amor por la verdad es más grande que el temor de las personas. Si nosotros amamos la verdad, buscamos la verdad, y si, por supuesto, la verdad es mucho más grande que nosotros, pero si conocemos algo de la verdad y absorbemos la verdad nos hará libres. Y cuando está la verdad delante de nosotros, la verdad es como una luz. Tenemos dos opciones: cambiar nosotros, dejar que esa verdad nos cambie y estar dispuestos a ajustar nuestra vida según la verdad, o intentar esconder la verdad, caminar en las tinieblas. Esos son los dos caminos que tenemos. Yo he intentado en mi vida siempre optar por la verdad. Amo la verdad, busco la verdad, y por eso cuando leo la Biblia yo quiero saber qué hay detrás de estas palabras, porque yo sé que es una traducción la que leemos. Yo aprendí la Biblia en sueco, en una traducción hecha por el Estado protestante sueco en 1917. Esa fue mi primera Biblia. Pero cuando supe que la Biblia no fue escrita en sueco, pues entendí que lo que tenía en mis manos no es la palabra de Dios, es una traducción de la palabra de Dios. Porque Dios no hablaba originalmente a Moisés en sueco, ¿verdad? Eso, seguramente que los guatemaltecos estarán muy de acuerdo con eso. Claro que no hablaba en sueco, hablaba en español. No, tampoco hablaba en español. Dios no hablaba en español, ni con Adán, ni Eva, ni con Moisés, ni con los profetas, ni con Pablo. No hablaba en español. Entonces, para saber cómo Él transmite su mensaje, tenemos que ir a las raíces, a entender, como bien dijo aquí el pastor al principio, hay que buscar la fuente. Y eso empecé a estudiar hebreo cuando tuve la oportunidad y tomé la decisión de retomar una herencia que posiblemente mis antepasados eran judíos, y tomé de vuelta esa responsabilidad y me convertí al judaísmo. Estamos viviendo ahora en Israel y somos judíos ortodoxos. Vivimos entre otros que tienen una tradición de conocimiento de la Biblia que es sumamente profundo, sumamente interesante. Un rabino puede parar en una sola palabra y hablar horas y horas sobre una palabra en hebreo, porque el hebreo es tan rico que no hay fin para la riqueza del idioma original que Adán y Eva hablaban. Y antes de la Torre de Babel todos hablaban en hebreo. 1500 años de la historia humana, todos hablaban en hebreo. Después de la Torre de Babel, las lenguas fueron divididas en 70 lenguas
pero una rama, que fue la familia de Shem, hijo de Noé, mantenía la lengua hebrea. Y eso Abraham hablaba esa lengua. Entonces eso se ha mantenido fiel desde la creación. Por supuesto, el hebreo de hoy no es tan puro, tan rico como el original. Siempre, por cada generación que pasa, se pierden cosas. Y como dijo también Mario, que las traducciones son buenísimas, porque gracias a las traducciones nosotros hemos podido conocer mucha de la verdad que sale desde Israel, porque el Eterno escogió al pueblo de Israel para transmitir la verdad al mundo. La bendición de Abraham, nuestro padre, fue que yo te bendeciré y tú serás bendición. Que es un canal. El propósito de escoger a Abraham y a Israel era que fuera un canal para bendecir a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, el canal de Dios para llegar a todo el mundo es Israel. Y hay que entender eso. Y él usa el hebreo, usa la cultura, él establece ciertas fiestas, establece en el pueblo de Israel hay un marco, es un cuerpo bien formado que puede mantener esa luz, que es la verdad que viene del cielo. Entonces Israel fue formado como un vaso. Aquí veo que hay muchos vasos y pensaba, ¿por qué ponen tantos vasos aquí? Recipientes, tendrá algún significado, ¿no? Bueno, entonces Israel fue creado como un vaso para poder recibir la luz del cielo y mantener esa luz y no pervertir, sino guardarla y transmitirla también a las naciones. Ahora, como dijo Mario, nosotros tenemos mucho orgullo y pensamos como niños, yo puedo hacerlo solo. Empieza a caminar y no ve que hay piedras allí o que hay cosas que le puedan dañar al niño. Yo voy a hacerlo todo solo. Y piensa que es tan inteligente porque le gustan los retos y no quiere siempre recibir la instrucción, pero con el tiempo aprenderá que la instrucción de los padres es muy buena, ¿verdad? Ahora yo he hecho algunas preguntas a los niños que me cuentan, oye, ¿sabes esto? ¿Sabes que la Tierra es redonda y no plana, por ejemplo? Un niño que ya tiene conocimiento de algo. ¿Sabes que la Tierra no es plana, es redonda? Y dice, sí, qué bien, ¿cómo sabes eso? ¿Quién te enseñó eso? No, eso lo aprendí yo solo. Y no se acuerda de quién le enseñó, ¿verdad? Así es el hombre, él piensa que puede hacer las cosas por sí mismo. Y esa es una advertencia que el rabí Shaul, el apóstol Pablo, dijo a los gentiles, que si tú has venido aquí a recibir en Israel la rica savia de la raíz del olivo, no te jactes, no pienses que tú eres mejor que los demás, sino sé humilde y aprende de los que te enseñaron, y no pienses que aprendiste todo solo. Todo lo que nosotros recibimos en el mundo cristiano, que es de Dios, todo, absolutamente todo, que sea de Dios en el mundo cristiano, viene de los judíos. No hay ninguna cosa divina, de revelación, de verdad, de Dios en el mundo cristiano que venga de otra fuente. Todo lo que es bueno viene de los judíos. Absolutamente todo. La fuente que ha dado vida al mundo es el vaso que Dios creó, que es Israel. Si tú desconectas tu vida de esa fuente, de ese vaso, la luz se te va. Y puede haber otras mezclas. Le preguntaron a Lutero, Lutero escribió, el reformador Lutero, él se fue a un rabino para estudiar hebreo, porque quería leer la Biblia en su original. Y con esos estudios con el rabino, él aprendió la gran verdad sobre la justificación por la fe y no por las obras. Fue a través de un rabino que tuvo la revelación que transformó su vida y la vida de millones de personas que fueron
bendecidas por el trabajo del protestantismo en esa época. Entonces él escribe que el que lee el latín, no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero tú sabes que en la Iglesia Católica en ese tiempo se usaba mucho el latín. Entonces el latín es una traducción del griego, de la Biblia, la Vulgata, ¿verdad? Y el griego es una traducción del hebreo o del arameo. Entonces Lutero estaba diciendo, yo cuando leo la Biblia en latín estoy bebiendo las aguas muy lejos de la fuente, con mucha contaminación, muchas cosas. Cuando leo el griego estoy un poquito más cerca de la fuente, pero cuando yo leo el hebreo estoy bebiendo las aguas directamente de la fuente. Si nosotros que buscamos la verdad, amamos la verdad, tenemos que ir a las fuentes, preguntarnos, ¿no?, ¿qué hay detrás? ¿Dónde está el origen? ¿Qué hay de verdad? Porque, como dijimos, las traducciones nos pueden engañar porque el traductor pone en su traducción su entendimiento de lo que está leyendo en el idioma original, y al traducir puede que lo diga de una forma o de otra, porque el hebreo es tan rico que una sola palabra puede tener 8 o 10 significados. Una sola palabra. También las letras. ¿Sí? Entonces, si tú lees el hebreo tal como está, tú puedes traducir eso de 5, 6, 8 diferentes maneras. ¿Y cuál voy a escoger? Entonces, el traductor ya escoge su forma de traducir, que él considera que es lo más correcto, con toda su buena intención, pero al mismo tiempo hay una limitación, porque las otras traducciones posibles no las puso. Solamente puso una, cuando el hebreo puede significar varias cosas a la vez, porque así habla Dios. Su lenguaje es tan rico que no una sola palabra significa varias cosas. Los rabinos dicen que el hebreo tiene la Torá, que es la palabra para instrucción, que son los 5 libros de Moisés, y también todos los textos sagrados que vienen después, también los llamamos Torá. La Torá tiene 70 caras. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada texto, cada versículo puede ser interpretado de 70 maneras, y todas las 70 son correctas. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso en una traducción? ¿Cómo es posible? No se puede traducir así. Tú tienes que ir a la fuente y estudiar. Y cuando yo empecé a estudiar hebreo, se me abrió un mundo fantástico. Me di cuenta, wow, qué rico, qué luz, qué revelación, qué entendimientos. Mi mente se está abriendo para cosas que no veía antes. Y, por ejemplo, el alfabeto hebreo, cada letra tiene un número. Aleph es 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4. Entonces, cuando tú escribes en hebreo, estás también poniendo números. Eso quiere decir que cada letra tiene un número. Y puedes juntar los números, puedes sumar los números de cada palabra, o puedes también ver los números como un código, y puedes buscar en otros lugares del hebreo los mismos códigos, la misma suma de las palabras. Si hay una palabra que suma 16 y otra palabra que suma 16, estas dos palabras tienen conexión, pero eso no lo ves en la traducción, porque en la traducción se pierde eso. Y hay rabinos que están años y años escudriñando, buscando combinaciones matemáticas de las letras del hebreo, y hay mensajes detrás de todo esto. Por ejemplo, si tú buscas en Mateo capítulo 1, por ejemplo, te voy a dar Mateo capítulo 1. De
Yeshua. Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, y Jacob a Yehudá y a sus hermanos. Yehudá engendró de Tamar a Pérez, a Zará, y Pérez engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nachshon, y Nachshon a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Ishai. Ishai engendró al rey David, y David engendró a Shlomo, de la mujer, la que había sido mujer de Urías. Shlomo engendró a Roboam, Roboam a Abia, y Abia a Asa. Asa engendró a Jehosafat, Jehosafat a Yoram, y Yoram a Uzziah. Uzziah engendró a Yotam, Yotam a Ahaz, y Ahaz a Yizkiah engendró a Menashe, Menashe a Amón, y Amón a Josía. Josía engendró a Jehonia, creo que se dice en hebreo, y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jehonia engendró a Sealtiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Hakim, Hakim a Eliud, Eliud engendró a Elazar, Elazar a Matán a Jacob, Jacob engendró a Yosef, el marido de Miriam, de la cual nació Yeshua llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. ¿Por qué Mateo está sacando aquí 14 generaciones? Realmente eran más, pero él está escribiendo de una forma matemática. Porque hay un mensaje hebreo detrás de todo esto. El que no sabe el hebreo no entiende por qué está sacando 14, por qué 14. La palabra David está escrita por 3 letras hebreas. La Dalet, la Vav y la Dalet. La Dalet es el número 4, la Vav es el número 6 y otra Dalet 4. Suman 14. O sea, cuando escribes David, escribes 14. Hay una conexión entre el nombre David y 14. Entonces, él está aquí sacando la genealogía del hijo de David al principio, ¿no? Libro de la genealogía de Yeshua Mashiach, hijo de David, hijo de 14. Entonces, él está sacando aquí 14 generaciones y 14 y 14. Ahora, si te das cuenta, estás contando aquí una de las 3, te das cuenta que hay 13, falta un nombre. Se perdió ese nombre en las traducciones. Algún lugar de la cadena hemos perdido uno de los nombres. Pero hay una versión hebrea donde está el nombre. Esa versión se llama Ditilé, que fue encontrada por un sacerdote, un obispo en París, cuando empezaron a quemar los libros judíos, todo lo que tenía letra hebrea, quemaron. Y él, como sabía hebreo, él vio que era un manuscrito de Mateo, en hebreo, y lo guardó, lo salvó. Y ahí tenemos un escrito muy antiguo, posiblemente una traducción de alguna fuente más antigua que los textos que tenemos de Mateo. Mateo no escribió en griego, porque no hubiera hecho este tipo de juego de palabra, porque no tiene sentido en griego. Mateo escribió en hebreo. Lo vemos también más adelante en el mismo capítulo. En el versículo 21 dice: llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo cual significa que el ángel estaba hablando, haciendo un juego de palabras, porque Yeshua
en griego, Jesús en griego, Jesús en español, no tiene ningún significado en sí. El nombre no significa nada en español. Por ejemplo, la palabra Aurora tiene un significado. Si tú pones un nombre Aurora sobre una mujer, ya tú sabes que hay algo que se llama Aurora en la naturaleza. O si pones el nombre de Dolores o cosas de esas, ¿no? Ya tiene un significado el nombre. El nombre de Jesús no tiene ningún significado en español, y el nombre Jesús en griego tampoco tiene significado. Es una transliteración del nombre Yeshua, que es el nombre original. Yeshua sí tiene un significado en hebreo. Significa Salvador, o más bien salvación. Es la forma masculina de Yeshua, que significa salvación. Entonces el ángel dijo, le llamarás salvación porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tiene sentido el versículo 21, porque el ángel le dará su nombre Yeshua porque salvará. Ya tiene sentido, es un juego de palabras. Y ese sentido lo tiene solamente en el idioma hebreo. Ni siquiera en el griego, ni siquiera, y mucho menos en español, porque hemos perdido el significado original de las palabras. Y es una muestra de que Mateo no escribió en griego. El versículo 21 de Mateo 1 es una evidencia escritural que Mateo imposiblemente haya escrito en griego. Hay una fuente hebrea detrás. ¿Y dónde está? No sabemos dónde está. Lamentablemente no sabemos. Se ha perdido. Quizás estará por ahí los archivos del Vaticano, en algún lugar escondido, no lo sé. Pero con el griego que tenemos, y también el arameo, porque hay una tradición muy importante de la iglesia siria ortodoxa, que tienen unas fuentes de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento en arameo, y el arameo está mucho más cerca del hebreo que el griego. Arameo es una lengua de primos entre el hebreo, el griego está más lejos. Entonces cuando tradujeron, o sea, cuando tú hablas, estuve leyendo aquí unos escritos sobre las fuentes de Peshitta, que es la forma que en la iglesia sirio-ortodoxa, donde hoy en día hablan arameo. Ellos hablan arameo, es su lengua natal. Yo creo que se llama obispo más importante de la iglesia sirio-ortodoxa, él escribe acerca de la versión Peshitta, que es la versión aramea de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Yo no lo llamo Nuevo Testamento, pero ellos sí lo llaman así. Y él escribe y dice, nosotros no tenemos ninguna historia de nuestro pueblo, de nuestra tradición, que muestre que la Peshitta haya sido traducida de otro idioma. Con otras palabras, lo que está reclamando es diciendo, el Nuevo Testamento fue escrito en arameo. Es su reclamo. Y muy probablemente que tenga razón. Porque si usas lo que en Mateo está escrito, si lo ves en arameo, también hay, como es una lengua prima del hebreo, ahí ves también las relaciones, pero yo creo personalmente que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Él fue levita, Mateo. Él conocía bien el hebreo. Y la carta a los hebreos también, que estoy seguro que fue escrita en hebreo. Y también lo dicen las fuentes antiguas de la Iglesia Católica, que hablan de los escritos, cómo se formaron. Hay algunas fuentes de padres de la Iglesia que dicen que la carta a los hebreos fue escrita en hebreo y fue elucidamente traducida al griego. Entonces tenemos ahí unas fuentes de los escritos. Si podemos consultar con el arameo de la iglesia siria ortodoxa, ya nos acercamos más al original, porque el arameo está más cerca del hebreo que el griego. Entonces cuando yo estudio, yo voy al griego y miro la palabra en Mateo, y ustedes lo pueden hacer ahí. Hoy en día hay herramientas buenas para buscar las fuentes. Y no necesariamente tienes que aprender bien el idioma.
Tú puedes ir por diccionarios y si tienes acceso a internet, hay posibilidad de estudiar y buscar el significado de una palabra. El diccionario Strong puede ayudarte mucho y lo puedes, si tienes un teléfono Android o algo, puedes bajarlo y tenerlo y buscar allí el significado de las palabras. No sé qué posibilidades hay aquí en este pueblo para esto, pero los que tienen acceso a internet tienen una fuente ahí de estudios importante. Entonces, ¿qué hago? Yo voy al griego, miro la palabra griega, cuál es la palabra, luego quiero saber esta palabra en griego, por ejemplo, en Mateo, Marcos, Lucas o cualquier lugar, quiero saber cuál es la fuente, el origen de esto, porque esto es una traducción. Entonces tengo que saber cuál fue la palabra hebrea que estaba detrás de esa palabra. Por ejemplo, bautismo. La palabra bautismo no es una palabra cristiana, porque cuando se escribió los escritos apostólicos, el Nuevo Testamento, cuando se escribieron, no existía el cristianismo. La Biblia no es un libro cristiano, es un libro judío. Ningún cristiano ha escrito la Biblia. Eso es lo que si alguien cree que la Biblia es un libro cristiano es porque hay una indoctrinación de la Iglesia Católica que ha usurpado de los judíos algo que no pertenece a la Iglesia Católica. La Biblia es un libro judío. Los escritos apostólicos son libros judíos. El Nuevo Testamento es un libro judío. Lo que pasa es que en la historia hubo un cambio y un golpe de Estado y querían quitar a los judíos del medio y nosotros ahora vamos a formar un nuevo Israel y todas estas cosas que ustedes conocen. Entonces se separaron de las raíces y crearon un sistema separado de lo que Dios había dado en Israel. Y ahí hubo también mucha confusión porque mezclaron cosas y no consultaron con los que conocían los términos hebreos, porque no querían saber nada de los judíos. Pero los judíos saben cómo se entienden las palabras. Por ejemplo, la palabra bautismo. ¿Cómo se entiende? ¿Qué es bautismo? Bueno, tú puedes ir a la Iglesia Católica y preguntar qué es bautismo. Pues eso es echar agua sobre la cabeza de un niño. No tiene nada que ver con bautismo. Incluso la palabra griega, que casi se tradujo como bautismo, porque bautismo viene de una palabra griega. No sé cómo se pronuncia en griego. Bautizo, no sé cómo se pronuncia en hebreo, en griego. La palabra bautizar en griego significa sumergir en un líquido. Ahora, tienes que ir al hebreo para saber qué palabra hay en hebreo que se tradujo a bautizo en griego. Y ahí tienes una fuente de información impresionante. Buscan los diccionarios. ¿Qué palabra? Tevilá. ¿Qué significa tevilá? Está conectada con mikve, que es una acumulación de aguas, un montón de cosas. Una riqueza enorme se te abre cuando ya abres la puerta del griego. Bueno, lavamiento no tanto. Purificación se puede usar, pero la palabra es tevilá en hebreo. No quiero entrar y explicar todo. Es un ejemplo para abrir nuestras mentes, para ver que necesitamos buscar las fuentes y ser enriquecidos en nuestro conocimiento de las palabras. Lo que yo hago es busco la palabra griega, comparo con el arameo de Peshitta. De la palabra griega también voy a la Septuaginta, que es la traducción que se hizo en el siglo II antes de la era común del hebreo al griego. Septuaginta, no sé si seguramente ustedes conocen de esa versión. O sea, la traducción de la Biblia hebrea, del Tanaj, del Antiguo Testamento, casi 200 años antes de la era común, al griego. En los escritos apostólicos, en los textos griegos, tenemos 350 citas del Antiguo Testamento.
De esas 350 hay 300 citas sacadas de la Septuaginta, copiadas de una traducción que se hizo 200 años antes. Algunos traducen directamente del hebreo cuando escriben en griego, pero muchas son citas directas de la Septuaginta. Entonces tenemos ahí una fuente de información interesante. Además es una traducción al griego anterior a Yeshua, anterior al Mesías. Entonces, y anterior a la formación de las corrientes cristianas posteriores. Entonces, ahí tenemos una fuente de información importante para saber cómo los rabinos, o los estudiosos, los escribas judíos entendieron el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, 200 años o 160 años antes de la era común. ¿Cómo entendieron la palabra alma en Isaías 7, por ejemplo? Y dice, una mujer joven dará a luz y le darás por nombre Emmanuel. Así dice el hebreo. La palabra mujer joven ahí, alma, ¿qué significa? Entonces, en el griego lo tradujeron como partenos, que significa virgen. Una mujer que no ha tenido relación con ningún hombre. Entonces, la Septuaginta nos muestra que los que tradujeron ese texto 160 o 170 años antes de Yeshua creían que el texto hebreo hablaba de que una virgen va a dar a luz. Y eso es bien importante, porque entonces tenemos una fuente de hebreos anteriores a su nacimiento que sí creían que iba a haber un nacimiento de una virgen del Mesías. Entonces, la Septuaginta nos da mucha información de cómo se interpretaban las escrituras hebreas 200 años antes de la era común. ¿Qué hago? Voy al griego del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos, busco la palabra griega y voy a la Septuaginta y busco en la lista dónde está esa palabra. Por ejemplo, digamos que está en Josué 8:23. Está la palabra que se encuentra en el griego en Mateo 13 y 8, no sé, por ejemplo. Entonces voy a Josué y busco en el hebreo y encuentro la palabra hebrea que está detrás de la palabra griega que está en la Septuaginta, que se encuentra en Mateo. Entonces yo sé, aquí hay una fuente. Cuando leo Mateo, ahí la palabra esa, voy al hebreo para entender los escritos apostólicos. Y eso me da una riqueza fantástica. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículos 20 y 23, creo que son, habla de las primicias. La palabra primicias es una palabra bien interesante. Dice que el Mesías resucitó de los muertos como primicias, ¿verdad? ¿Qué es primicias? Si uno no conoce el hebreo ni el contexto de Israel, de la agricultura en la tierra de Israel, no entiende lo que Pablo está describiendo ahí. La palabra primicias está conectada con dos palabras hebreas principalmente. Una es bikurim y otra es omer. Reshit. Bueno, tiene que ver con el omer. Es un poco difícil de explicar esto. La palabra primicias en 1 Corintios 15, 20, dice ahí, ¿verdad? El Mesías ha resucitado de los muertos como primicias de los que durmieron. 23. Pero cada uno en su orden. Cada uno en su orden. Sean las primicias, luego los que están identificados como Mesías. Ok, esto es un paráfrasis, no es una traducción.
añade cosas ahí. Bueno, cada uno en su orden, primero Mashiach, Mesías, y después todos los que son de él, ¿verdad? Entonces, primicias tiene que ver con una tradición de la agricultura en la tierra de Israel. Tú nunca vas a entender esa palabra si no conoces primero la Torah, cómo habla de las primicias, cómo hay que dar las primicias al templo. El hombre era una medida de grano. Y no vas a entender esa palabra primicias en el 1 Corintios 15 si no conoces la cultura hebrea. Y no vas a entender esa palabra si no conoces la tierra de Israel. Entonces vemos que todo está relacionado con Israel. Si nos desconectamos de las fuentes, del vaso por el cual el Eterno está revelando sus secretos, no vamos a entender las palabras de la revelación de la Biblia. Porque cada palabra tiene una conexión con Israel. Y para enriquecer nuestro entendimiento de las palabras, cuanto más cerca mejor. Por eso nos fuimos para Israel. Queremos beber de la fuente y transmitir esa agua a las naciones. Por eso estoy aquí. Y mi deseo es enriquecer a todo lo que puedo a todas las naciones. Porque la vida del Espíritu depende de la fuente que viene de Jerusalén. El agua que sale de ahí es para bendecir a las naciones. Entonces no se desconecten de Israel, no se desconecten del pueblo judío, porque ahí está la fuente de bendición. Esto no quiere decir que todo lo que venga de los judíos sea puro. Hay contaminaciones, pero también hay contaminaciones en cualquier lugar, ¿verdad? Pero sí, la fuente está ahí. Y tú que tienes el espíritu de Mesías, si naciste de nuevo de verdad, tienes el espíritu de Mesías, tienes olfato. Tienes olfato. Puedes separar entre cosas raras. Quizás hay cosas raras que enseñan los judíos que no entendemos, que no entiendes. Entonces, eso no quiere decir que sea malo, solamente que está hablando de algo que no entiendo. Entonces, déjalo un rato, déjalo que quizás dentro de unos años lo vas a entender, o no vas a entender eso nunca, pero ¿qué pasa? No vamos a entender todo. Filtra, recibe lo que puedas y serás muy, muy bendecido, porque hay mucha luz que sale desde Jerusalén para las naciones. Volviendo a la palabra Reshit. La palabra Reshit en 1 Corintios 15 está conectada, la palabra primicias. Ya estoy pensando en hebreo. La palabra primicias está conectada con lo que se hizo cuando había templo, tabernáculo, el día después de la Pascua en Israel. Había que presentar la primera cosecha de la cebada en el templo, y esto en hebreo es llamado Omer Reshit Ketzirchem, el primer Omer de vuestra cosecha. Reshit, ahí habla de las primicias. La palabra Reshit es primicias de vuestra cosecha. Lo cual significa que lo que se presenta en el templo, y eso fue la primera ofrenda del año de la cosecha, de la cebada, porque primero se cosecha cebada, más o menos por marzo-abril, y luego viene el trigo, y esa es la cosecha de la primavera. En Israel solamente se cosechan los granos en esa época, no es como aquí en estos países que siembras y sales en cualquier momento, ¿no? Sino ahí está bien fijado con el tiempo del año, de la agricultura. Entonces, la primicia es la que se daba en el templo como sacrificio, una medida de 2,5 litros, llamada Omer. Pero venía de una gavilla, un manojo. Lo que sacaba de un manojo era la cantidad del Omer, que 2,5 litros más o menos, se mezclaba con aceite. O sea, hacía harina, se mezclaba con aceite y se ofrecía en el templo. Y eso daba poder al pueblo de poder comer de la cosecha. Y también una señal de que si hay una resurrección de los primeros, también van a
a venir otros. Entonces todo el tema de la muerte y resurrección, de que tú siembras una semilla en la tierra, sale la cosecha, está conectada con el Mesías en la enseñanza de Rabí Shaul en 1 Corintios 15. O sea, como Él resucitó, también el resto. Esta es la primera cosecha del año, pero entonces sabremos que así serán también los otros. Y hay mucha conexión. En la Septuaginta se usa la misma palabra en Levítico 23, 10, creo que es, cuando dice, presentaréis el día después de Pesaj ahí tradujeron como gavilla, pero no es correcto, no se presentaba ningún manojo en el templo, se presentaba la harina que habían cosechado de un manojo. Por eso la palabra Omer tiene varios significados. Por eso hay que conocer también el Talmud para ver qué estaban haciendo en el templo, porque si no, cuando tú lees esto piensas que estaban trayendo un manojo al templo. No, la tradición judía enseña que eso no es. Cosechaban, preparaban eso, machacaban, lo tostaban en un tubo con agujeros, con fuego, y cuando estaba seco lo molían y entonces lo pasaba por la criba y todo ese proceso. El Talmud explica todas esas cosas para presentar esa ofrenda en el templo. Y entonces tenemos que conocer la tradición judía para no interpretar mal las escrituras, porque cuando tú lees esta traducción tú crees que están trayendo aquí un manojo al templo. No fue eso. Levítico 23, 10 puede ser. Sí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Eso está así en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice, y seguiréis su mies, traeréis al sacerdote un homer. No puede ser, no, ahí no dice homer. ¿Qué dice ahí? ¿Gavilla? Pero antes de primicia, ¿qué dice? Gavilla. Gavilla es manojo. No traían manojo. Y cuando tú lees ahí, no conoces a los judíos, no conoces la tierra de Israel, no conoces el hebreo, no conoces la tradición judía, no conoces el Talmud, tú vas a pensar que traían un manojo al templo. ¿Por qué? Porque la palabra Omer significa manojo y significa una cantidad de 2,5 litros. Entonces los traductores optaron por poner el primer significado de la palabra Omer y pusieron gavilla, porque no conocían la tradición. Se desconectaron de los judíos y fallaron en la traducción. Y el que lee no lo entiende. Ahora, esta palabra Omer, la siguiente dice, Omer, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Primeros frutos de vuestra siega. La palabra primeros frutos en este texto es reshit. Primicia. Primicia, reshit. Si tú vas a la Septuaginta, a la traducción griega de este texto, encuentras exactamente la misma palabra que Pablo usó en 1 Corintios 15, 20 y 23, hablando de primicia. Entonces tú ya tienes una conexión. Tú sabes que Pablo está hablando del hombre reshit. Está hablando de la cebada que fue entregada en el templo el día después de Pesaj, de la resurrección, el día cuando Yeshua resucitó. Está conectado con una fiesta judía. La palabra reshit también es una palabra sumamente interesante, porque es la primera palabra que aparece en la Torá. La primera palabra de la Biblia es Bereshit. Tiene un prefijo que se tradujo como en el principio.
Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Reshit no significa principio, significa principio de. Principio de. Es una forma muy rara de escribir y la traducción falla. En todas las traducciones hay fallos ahí, porque no se puede traducir. Porque la gramática está mal en hebreo, mal entre comillas. Hay una irregularidad gramatical en el hebreo, y cuando la Torá fue escrita de forma irregular, gramaticalmente hablando, no sigue las reglas gramaticales, hay secretos mesiánicos ahí. Ahí habla del Mesías. En cada lugar donde la Torá sale de la gramática, está hablando del Mesías. Aquí hay una cosa que sale de lo común. Aquí el hebreo dice, en el principio de... creó Dios los cielos y la tierra, pero no suena bien en español. Nadie lo tradujo así. ¿En el principio de qué? ¿En el principio de qué? De un principio. Entonces, se puede traducir y se puede arreglar, pero bueno. Los rabinos tienen mucho que enseñar sobre la primera palabra de la Torah, Bereshit. Ahora, Reshit es el Mesías. Lo hemos visto aquí, primicias. Se conecta con Mashiach. Entonces tú puedes sacar del primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim. En el Mesías creó Dios los cielos y la tierra. Y de eso es lo que está saliendo en Colosenses, capítulo 1, versículo no sé qué. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. No dice por Él. Si tu Biblia dice por Él, eso está mal traducido. En ningún lugar está escrito que el cielo fue creado por el Mesías. Porque el Creador está por encima y está utilizando al Mesías como un canal para crear a todo. Bereshit, por medio de las primicias, Elohim, el Dios, creó los cielos y la tierra. Sí. Una pregunta ahí, hermano. En el principio dice creó Dios los cielos y la tierra, o en un principio. Y hasta cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, hasta en el sexto día, dice hagamos. Pero Él hizo la luz, para mí pues, pienso, cuando Él dice que sea la luz, no dijo hagamos la luz, podría ser el referirse al Mesías. Porque para mí, pues, ¿verdad? Puedo comprender yo así, porque Él ya hasta cuando en el sexto día dice hagamos al hombre a nuestra imagen, pero antes está actuando de una forma como único. Pienso yo, no sé si... Es una de las posibles interpretaciones de ese texto, sí. No quiero entrar en eso porque eso es 2 semanas de enseñanza. Hay mucha riqueza aquí. Entonces la palabra Reshit, si lo conectas con Mashiach y buscas esa palabra, primicias, que se tradujo como principio, Bereshit, en el principio, en un principio, o en Reshit, creó Dios, y buscas la palabra Reshit en otros lugares del Tanaj, de la escritura hebrea, entonces te da más información de quién es este Reshit. Hay una ley de interpretación hebrea que se dice Gezerah Shavah, similitud de expresiones. Si tú encuentras una palabra en este contexto y la misma palabra está en este contexto, los dos contextos tienen conexión y puedes aprender en el primer contexto algo del segundo contexto. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim, en las primicias creó Dios. Buscas la palabra primicias en otros lugares del Tanaj. Encuentras que habla del inicio del reinado de un rey. En la siguiente vez, está en Génesis 10 más o menos, habla del primicio del reinado del rey tal. Entonces, Reshit está conectado con el primicio de un reinado, el principio de un reinado. Entonces, está conectado con el Mesías. Está conectado. El Eterno empezó a reinar sobre la creación y Reshit está conectado con un reinado.
Y de ahí Pablo saca muchísima enseñanza en la carta a los Colosenses, también en Juan capítulo 1, habla de en el principio era el verbo estaba con Dios, eso es Reshit. Todo fue creado por medio de Él, no por Él, por medio de Él. Entonces ahí hay una fuente de información que tú puedes indagar y más y más. Ahora, si no conoces el hebreo, pues procura buscar en los diccionarios, aprende todo lo que puedas, porque eso te va a enriquecer en tu vida espiritual y la luz vas a poder dar a las personas que están escuchando tu enseñanza. Y consulta con los que saben. Y les invito a que me escriban, que estoy dispuesto a servirles en lo que pueda. Tengo acceso también a fuentes rabínicas. Puedo preguntar a los rabinos que saben más que yo sobre cosas. Entonces, estamos para servir. Algunas cosas más antes de terminar. Nosotros estamos viviendo ahora en un tiempo de mucho tumulto espiritual, mucho movimiento espiritual. Y dicen los profetas que voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Todo tiene que temblar antes de la venida del Mesías. Y muchos de los fundamentos sobre los cuales nosotros nos paramos están temblando. Y aquellos fundamentos que no tienen, que no son auténticas, van a ser derrumbadas. Y nosotros nos quedaremos en el aire. Entonces tenemos que revisar bien dónde estamos. ¿Qué fundamento tenemos para nuestra fe? ¿Dónde estamos parados? Porque Hashem va a crear, el Eterno va a probar todo tiene que pasar por el fuego. Nuestras vidas van a pasar por fuego. Y lo que aguante el fuego, el oro, la plata, eso va a permanecer. Asegúrate que el fundamento sobre el cual estás sea divino, que no sean inventos de hombres, que no sean doctrinas sacadas de traducciones, sino vete al original, busca y pon un fundamento sólido debajo de tus pies para el día cuando todo va a tambalear en este mundo. El cristianismo salió del judaísmo. Cuando nos criamos dentro del cristianismo, hemos sido indoctrinados desde Roma a través de las fuentes protestantes y evangélicas, porque las iglesias evangélicas son hijas del protestantismo, que a su vez es hija de la Iglesia Católica. Hay muchísimos conceptos, pensamientos, fundamentos de los evangélicos que son católicos. Muchísimos. Y no lo saben, no sabemos. Yo no sabía hasta ir a las fuentes a mirar, por ejemplo, el sábado o el domingo. La mayor parte de las personas evangélicas piensan que el domingo es el día del Señor, que fue establecido por Dios. Y la Iglesia Católica misma enseña que no hay ninguna base en la Biblia para cambiar el sábado en domingo, que el domingo sea el día del Señor en lugar del sábado. La Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó de su trabajo. Y empieza la caída del sol y termina a la caída del sol el día siguiente. El viernes por la tarde, a las 6 más o menos, hasta el sábado a las 6 es el Shabbat. Los judíos hemos guardado el Shabbat desde que el pueblo judío fue creado. Tú puedes preguntar a cualquier judío en cualquier lugar del mundo cuándo es el séptimo día de la semana. Y él te lo va a decir, porque la tradición judía sabe muy bien cuál es el día del Señor. ¿Cómo fue el cambio? El cambio fue porque cuando el cristianismo se formó en el siglo III, 12, 3 y 4, como una cosa separada del judaísmo, como una religión que no quería saber nada de los judíos, querían también quitar el día del Shabbat y pusieron un nuevo día como día
reunión de culto de adoración. Pero no hay ninguna base bíblica para eso. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, que es un concilio que la Iglesia Católica hizo después de la Reforma de Lutero. En la Iglesia Católica hubo una contrarreforma. Y entonces hicieron un concilio y establecieron ciertas cosas en ese concilio como contra Lutero y su reforma. En ese concilio escribieron palabras más o menos como voy a decir ahora. La Iglesia Católica tiene autoridad sobre la Biblia y esa autoridad está reconocida incluso por los protestantes. Y eso se muestra en que los protestantes están celebrando el domingo como el día del Señor, porque ese cambio fue establecido por la Iglesia y no está en las Escrituras. La Iglesia tiene autoridad para cambiar el sábado por el domingo y hasta los protestantes reconocen esa autoridad de la Iglesia. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Más o menos está escrito así en el Concilio de Trento, al finales del siglo XVI. Entonces tú puedes buscar en tu Biblia, orar, clamar al cielo, dame luz, muéstrame qué es la verdad en todo esto. Tu día es el domingo o el sábado, y vas a darte cuenta que no hay base bíblica para tener el domingo como el día del Señor. No hay base bíblica. Entonces la Iglesia evangélica es producto, es hija de la Iglesia Católica. En muchas áreas, podríamos tomar área tras área aquí y mostrar dónde los evangélicos todavía están dentro de un sistema que se rebeló contra Israel, que no quiso tener nada que ver con los judíos. Si ustedes celebran Pesaj, la Pascua, en la fiesta, en el tiempo de la Semana Santa católica, si ustedes, yo no sé cómo hacen ustedes, celebran la Pascua, celebran la Pascua, la Semana Santa, ¿tienen alguna reunión para el Viernes Santo y Domingo de Resurrección en la iglesia? No, ustedes no tienen nada de eso. Okay. ¿Y qué hacen entonces? Se esconden en un rincón. Yo llamo esa semana la semana tonta. Hombre, esa fecha de la Pascua cristiana, católica, tú puedes leer acerca de esto en el concilio de Nicea del 325 de la era común, el año 325, como escribe Eusebio, que era el secretario de ese concilio, como nosotros vamos a celebrar la Pascua en una fecha tal, para no celebrarla como los judíos. Entonces, el propósito de establecer las fechas de las fiestas separadas de los judíos fue porque no queríamos saber nada de los judíos. Y todavía en todo el mundo cristiano, incluso evangélico, lamentablemente, hay este sentimiento de, eso es judío, no podemos. ¿Qué es eso? Es un espíritu que es heredado por la Santa Iglesia, la tonta Iglesia, perdón, no dije nada. La Iglesia, que nosotros no somos judíos, somos cristianos, no queremos tener nada, es odio y un espíritu de reemplazo, que nosotros ahora somos el pueblo de Dios, nosotros somos el Israel espiritual, nosotros somos el nuevo Israel. Todos estos pensamientos y sentimientos están heredadas en la iglesia evangélica. Hasta dicen que vamos a juzgar a los judíos, hay pastores que predican eso. Entonces, este sentimiento es debido a una separación histórica, cuando se formó un sistema que no quería estar sometido a los judíos y a los conceptos de la luz de Israel. ¿Usted tenía alguna pregunta? No, muy bien. Nosotros no celebramos la Semana Tonta. Nosotros tenemos una celebración que se llama Pesaj, y eso se celebra según el calendario establecido por Dios
entramos a otra cosa también. Nosotros celebramos Pesaj el 14 de Nisan, la noche del 15 de Nisan. Entonces, si yo hablo de Nisan, ustedes no me van a entender, porque los meses nuestros son totalmente diferentes. Si tú dices, ahora es julio, eso quiere decir que estás bajo el sistema católico, porque es el calendario gregoriano que fue fundado en el mundo según la Iglesia Católica. Entonces, y si tú dices, hoy es lunes, ¿qué es eso de lunes? Eso también significa que tú estás en un sistema que llama este día lunes. Nosotros no lo llamamos lunes, lo llamamos Yom Sheni, segundo día de la semana. Entonces, el mes de Aviv se rige, o del mes de Nisan, hay que contar la luna, es un calendario un poco diferente. Tenemos, y no coincide con el calendario romano cada año. O sea, Pesaj puede ser este año el 20 de mayo, y el año que viene puede ser el 7 de abril. Entonces no puedes decir, ¿cuándo los judíos celebran Pesaj? Pues lo celebramos el 15 de Nisan. Y el 15 de Nisan puede caer según el calendario gregoriano en diferentes fechas, pero es más o menos por marzo o abril. Entonces, eso es otra evidencia de la potencia que tiene Roma hoy en día en el mundo. Y los profetas hablan de esto. Ustedes se acuerdan de la imagen que tenía Daniel, que vio en Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, en español, Nebuchadnezzar en hebreo, la cabeza de oro, los hombros y los brazos de plata, su pecho de bronce y las piernas de hierro, y los pies mezclados hierro y barro, ¿no? Y eso habla de la historia, de la Babilonia, de Medio Persia, de Grecia y de Roma. Roma es la más larga, entonces sabemos eso, Roma, eso son las piernas de hierro. Y ahí la profecía, a base de una imagen, nos dijo que Roma iba a tener una gran influencia durante mucho tiempo en la historia, y tiene 2000 años de influencia, más de 2000 años. Y Roma estaba gobernando el mundo hoy en día. 150 años. Cada vez que tú celebras el nuevo año, el 31 de diciembre, la noche del 31 de diciembre, celebras el nuevo año. Y estás diciendo, Roma tiene el poder. Sí, porque ¿quién ha dicho que ese es el nuevo año? Eso no está escrito en la Biblia, eso dice Roma. Si tú quieres celebrar el nuevo año según Dios, tienes que buscar la Biblia. Y pregunta a los judíos, porque los judíos saben cuándo es el nuevo año. Pero no te voy a complicar mucho. Pero si preguntas a un judío, ¿cuándo es el nuevo año? Te va a decir, tenemos 4 nuevos años en el año. Pero no, es otro tema. Ahora, la estatua de Daniel, está escrito que fue quitada una piedra y golpeó los pies, ¿verdad? Y toda la estatua fue destruida. Y de esa piedra hubo una transformación y se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra, ¿verdad? De ahí aprendemos que hasta que venga esa piedra, la estatua va a estar gobernando este mundo. Hasta que venga ese reino mesiánico, Roma va a tener poder. Yo estoy esperando, y todos los días oro, 3 veces al día estoy orando que Hashem quiebre la influencia de Roma sobre Israel y las naciones. Israel está bajo Roma, que no se ve tanto. Hay muchas cosas en Israel que están bajo la influencia del sistema romano. Entonces Hashem nos va a liberar, y viene la piedra pronto y va a destruir toda esa influencia. Pero ustedes pueden ser parte de ese movimiento de la montaña que está destruyendo el sistema romano, primero en tu vida, porque eso te va a traer mucha bendición, mucha libertad, mucha persecución, pero al mismo tiempo mucho fruto en esta vida y en el mundo venidero. Y ahí tenemos que indagar, estudiar, acercarnos a los judíos, preguntar, filtrar, usa tu olfato, quita las espinas del pescado y come la carne.
Y deseo que sean bendecidos. Espero que esto pueda despertar más interés por seguir creciendo y encontrar más luz. Yo le doy tiempo para preguntas, ¿está bien? Encuéntranos en www.hectorafusa.cf, en www.parasha.cf, en Facebook como Estudios de Torah Fusa Gasuga y en YouTube como Estudios de Torah Fusa Gasuga.